Judas se ha suicidado y está Pedro con los 10 discípulos y a ver qué pasa, a ver cómo se soluciona este tema, ¿no? Pedro explicará todo lo que pasó con Judas, que ya hemos leído un poco, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco por partes para que lo entendáis bien. A ver, ¿cómo era Judas? Para empezar, para entendernos un poco. Si vamos a Juan, el capítulo 12, versículo 6, Juan 12, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 6, en este fragmento resulta que faltan 6 días para la Pascua, o sea, para la muerte del Señor. Y Lázaro, Marta y María le dan una cena al Señor. Entonces, María unge con un perfume de nardo muy caro los pies del Señor. Y Judas, que es el que tiene la bolsa, es decir, es el que tenía el dinero, es el que, digamos, el Señor vivía de caridad. Muchas veces se nos dice en el Evangelio pues, que probablemente dormía en el campo. Si no tenía dónde dormir, pues dormía en el campo, echado en el suelo con todos los otros discípulos, ¿no? Seguramente debería comer pues, de lo que le daban y a alguien le debería dar algunas pequeñas monedas. La prueba es que había una bolsa, ¿no? Entonces, la bolsa la llevaba Judas. Entonces, Judas, al ver que el Señor, que María unge los pies del Señor con un perfume de nardo caro, dice, pero este perfume lo que se tenía que haber hecho en lugar de ungir al Señor, lo que se le tenía que haber hecho es venderlo y con el dinero meterlo en la bolsa y darlo a los pobres. Dice el texto, dice, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Y en el Evangelio de Juan se nos dice, pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. O sea que tenemos a Judas como característica un hombre que no es honrado, por lo menos. Ya vemos una característica de él, que no es honrado, que ha estado 3 años con Jesucristo y después de haberle visto hacer todo lo que le ha visto hacer, aparte de esto, roba. Y encima quería este dinero para sacarlo y quedárselo a él, ¿no? Esto o sea, tenemos una característica de él. Entonces, fijaos que hay un momento dado en la Pasión, en Mateo, vamos a buscar Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16. Mateo 26, del 14 al 16. Aquí veremos que es Judas, el que va a los sumos sacerdotes a ofrecerse, a decir, ¿qué me dais si os entrego al Señor? Dice, Judas Iscariote fue donde los sumos sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis darme? Y yo os lo entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata. O sea, aquí en Mateo se nos dice claramente que es Judas el que fue, no le vinieron a buscar, fue él a ofrecerse, vender al Señor. Y seguimos un poco más. Vamos al 27, también de Mateo, capítulo 27, versículo del 1 al 8. Y veréis, dice, llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraban consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarle, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. O sea, lo han cogido por la noche en el Monte de los Olivos, ha pasado la noche en la cárcel y por la mañana ellos maquinan cómo darle muerte y lo llevan a Poncio Pilatos. Entonces el texto de Mateo, capítulo 27, versículo 3, dice, entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento. Pero solamente fue acosado por el remordimiento después de que vio que lo habían condenado. Cuando vio que no había nada de remedio, se arrepintió. Cuando vio que ya se lo llevaban a Poncio Pilatos, se arrepiente. Y es entonces cuando va a los sumos sacerdotes y dice, pequé entregando sangre inocente. A ver, aquí hay que saber una cosa. Hay que saber que en el Deuteronomio, o sea, en la ley escrita, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en el Deuteronomio, en el capítulo 27, versículo 25, dice, maldito
quien se deje sobornar para quitar la vida a un inocente. Maldito quien se deje sobornar para quitar la vida a un inocente. O sea, esto lo sabía Judas y lo sabían los sumos sacerdotes. Entonces, por esto, cuando lo ve condenado, se arrepiente. Y dice, pequé, porque esto es ley escrita, pequé. Entonces dice, va a ellos, les dice, pequé. Y entonces recibe todo el sarcasmo de los sacerdotes, que le dicen, bueno, ¿y a nosotros qué? Tú verás, nosotros lo tenemos. Lo que hagas con tu vida no nos importa absolutamente nada. Arréglate tú. Esto es todo el sarcasmo, con toda la idea, le dicen los sumos sacerdotes que a ellos ni les va ni les viene si pecó Judas o no pecó, que lo importante es que lo tienen. Dice el texto, ellos le dijeron, ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario y después se retiró y se ahorcó. Ahora, a ver, claro, él no quería las monedas, las tira y se va. Entonces, estas monedas, los sumos sacerdotes no podían cogerlas y ponerlas como en el templo, no podían en las ofrendas del templo, porque estaba este texto, ¿no? El que decían que maldito quien se deje sobornar para quitar la vida a un inocente, era sangre manchada de sangre, perdón, eran monedas manchadas de sangre. Por lo tanto, no podían entregarles para las ofrendas del templo. ¿Qué hicieron? Como explica el hecho de los Hechos de los Apóstoles, compraron un terreno que se llamó el campo, se llamó campo del alfarero, se llamaba el campo del alfarero,